Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita les quiero mostrar, ¿verdad? Lo que nos faltó de ver de la función de onda y la probabilidad de electrónica, ¿verdad? Con base en el átomo de hidrógeno. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es lo que es una función de onda, ¿no? Para esto vamos a tomar en cuenta una función sinusoidal, ya que son las funciones en las cuales se basa, en verdad, la propagación de ondas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que si yo tengo una propagación electromagnética, ¿verdad? Una onda, esa onda va a tener una ecuación que la describe. En este caso podemos ver la primera ecuación, que es E es igual a E máxima por el seno de kx menos wt, donde la E representa la amplitud de la onda electromagnética, ¿verdad? Entonces esa amplitud viene siendo igual a la amplitud máxima de esa onda por el seno de la función, que viene siendo kx, ¿verdad? Que viene siendo el número de la onda, x es el desplazamiento, w es nuestra frecuencia angular y t es el tiempo, ¿no? Esto va a variar en cada una de las ondas que nosotros tengamos. Ahora, esta ecuación nosotros la podemos modificar un poquito a esto. Es decir, le vamos a estar sumando la fase inicial en donde empieza esta onda, ¿verdad? Cuando nos referimos a fase inicial, es decir, en qué valor va a iniciar a circular esta onda. Puede ser en qué valor, hablando de valores numéricos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, o hablando en función sinusoidal, en qué valor de pi, ¿verdad? En pi medios, pi tercios, en un pi, en cero, en dónde. Aquí la animación, perdón, que ustedes ven ahí, podemos ver que nuestra amplitud nos dictamina qué tanto se alarga, ¿no? Lo que viene siendo nuestra frecuencia. Este, Ahí está. Vamos a ver que W viene siendo lo que se viene repitiendo, ¿no? Ya que es una frecuencia, solamente que esta es una frecuencia angular. Y por último, nuestra fase inicial, pues como dijimos, es en dónde va a empezar, ¿verdad? Nuestra onda. Ahora esto nosotros lo podemos ver ya sea en ondas electromagnéticas, en ondas de dos dimensiones, ¿verdad? Como la del sonido, o en resortes, en cualquier tipo de onda nos vamos a encontrar con este tipo de comportamientos, ¿vale? Ahora, ¿yo cómo puedo dictaminar los valores de K, por ejemplo, ¿verdad? Que representa el número de la onda, o de W, que es mi frecuencia angular. Bueno, voy a tener dos ecuaciones pequeñas, que son estas de aquí, que es igual a 2 veces pi entre la longitud de onda y W es igual a 2 veces pi entre el tiempo, ¿sale? De esta manera yo puedo determinar mis variables y poder conocer lo que viene siendo la amplitud, ¿verdad? De este tipo de ondas. Ahora, esto mismo nosotros lo aplicamos en dónde? En lo que viene siendo la mecánica cuántica, ¿verdad? Para nosotros poder conocer el cómo se está comportando un electrón, ¿sale? Esto nosotros vamos a ver que lo vamos a cambiar un poquito de contexto, va a tener otra connotación, ya que nos vamos a ir, ¿verdad? A directamente la probabilidad para encontrar un electrón. Solamente que este background, ¿verdad? Este fondo, pues nos lleva a la parte de la probabilidad, ¿sale? Prácticamente, cuando nosotros hablamos de la probabilidad es hacer una estimación de dónde se puede encontrar un electrón en cierto momento, ¿verdad? Nunca vamos a poder decir, el electrón se encuentra en este punto. ¿Por qué? Porque viaja muy rápido, entonces en cuanto nosotros dictaminemos un lugar, el electrón ya se movió a otro. Entonces hay que recordar también que los electrones tienen un espacio de movimiento, ¿verdad? Y este espacio de movimiento son nubes electrónicas, entonces es un espacio, vamos a decir, en el cual el electrón puede estar viajando libremente y es difícil poder conocer la ubicación exacta de este. Ahora, aquí nos sale una preguntita, ¿verdad? ¿Cuál es la correspondiente función de onda de un electrón o función de onda cuántica? Bueno, es la probabilidad, y esa probabilidad está denotada por la ecuación que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Que nos dice que la probabilidad va a ser igual a la función de onda, ¿verdad?
de una partícula, bueno, por el valor absoluto de esa ah, probabilidad, de esa función de onda, perdón, al cuadrado, por lo que viene siendo su dx, ¿no? Ahora, si nosotros hiciéramos un ensayo físico para nosotros poder determinar, ¿verdad?, dónde se encuentra la probabilidad, pues veríamos algo como la imagen esta de aquí, ¿sale? En donde yo voy a disparar electrones sobre, sobre un detector, y este detector va a determinar cuántos electrones hay, ¿verdad? Entonces, si hiciéramos esto, podemos ver que el número de cuentas por bin dividido entre el número total de electrones es la probabilidad de que el electrón impacte en un intervalo, ¿verdad? Aquí vemos que el número de cuentas, que es el número de electrones, ¿verdad?, va a estar impactando en varias posiciones de X. Ahora, si yo hiciera esto que les comenté, pues podría determinar el número total de electrones. Sin embargo, cuando hablamos de una función de onda, hablamos no solamente de cuántas veces o cómo va a impactar este electrón, sino el funcionamiento del átomo en sí. Por ejemplo, necesitamos conocer, para conocer esta probabilidad de onda, ¿verdad?, lo que viene siendo el radio atómico del elemento. Necesitamos conocer, ¿verdad?, los niveles en los cuales está ubicado. Necesitamos conocer varios factores para poder dar forma a esta probabilidad, ¿no? De hecho, pueden ver que tenemos un ejemplo A, B y C, en el cual vemos diferentes probabilidades, ¿verdad?, de acuerdo a quién. El primer factor sería las cuentas, ¿no?, como el de la izquierda, en donde hacemos chocar unos electrones. Pero si sacáramos directamente una eh, probabilidad, ¿verdad?, mediante la función de onda, veríamos que es algo como lo que vemos en B, ¿verdad?, que es una distribución que se encuentra en el centro. Ahora, si esta función fuera inversa, pues notaríamos exactamente eso, una inversa en esa probabilidad, ¿no? Pero es el mismo factor, si ustedes pueden observar. Ahora, ¿de qué depende la función de onda? Bueno, va a depender del radio, como les comenté, pero también va a depender del tiempo, ¿ok? Entonces, esta función tiene estas dos variables, ¿no? Van a depender de estas dos. Si nosotros hablamos entonces de un radio, ¿verdad? Si nosotros estamos hablando de que se va a basar en un radio atómico, este, entonces podemos decir que este radio va a tener un espacio, como les comenté ahorita, que es nuestra nube electrónica, ¿no? Antes podíamos decir que había unas fronteras definidas, las cuales pues sabemos hoy en día que no es cierto, ¿verdad? Sino que se, se mantiene dentro de esta nube electrónica. Entonces la distribución de probabilidades, ¿verdad?, Ah, va a ser un poquito distinta. Sin embargo, este radio atómico también se basa en lo que vienen siendo los niveles, ¿no? Por ejemplo, yo para lo que viene siendo el nivel de, perdón, la función de onda de un átomo de hidrógeno, vamos a utilizar esta primera función que nos dice que la función de onda, ¿verdad?, del primer nivel, 1s, va a ser igual a quién, a 1 sobre la raíz de pi por A0, que viene siendo el radio de Bohr, al cubo, ¿verdad?, por E a la menos R sobre A0, donde E viene siendo el número de Euler, ¿ok? Entonces, si nosotros agarramos esta ecuación de aquí, ¿sale? Y la tomamos para poder conocer la probabilidad, vamos a obtener algo como esto de aquí, ¿sale? Donde la probabilidad, ¿verdad?, de, perdón, de encontrar un electrón con base en el radio de ese átomo va a ser igual al valor absoluto, ¿verdad?, al cuadrado de la función de onda por lo que viene siendo la derivada del volumen, ¿ok? Entonces, si yo necesito, ¿verdad?, a la función de onda y a la derivada del volumen, necesito saber el volumen de quién,
pues estamos hablando de una esfera, ¿no? Entonces para nosotros determinar el volumen de una esfera utilizamos 4pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Por la derivada de r, ¿verdad? Porque estamos hablando del radio. Entonces, si yo multiplico estos dos, voy a obtener algo como lo de amarillo, que nos viene diciendo que la probabilidad, al menos del primer nivel, ¿verdad? Basándonos en el radio, va a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado entre el radio de Bohr al cubo multiplicado por el número de Euler menos 2 veces el radio sobre el radio de Bohr. ¿Ok? Esta va a ser la probabilidad. Con esta ecuación nosotros podemos determinar la probabilidad de encontrar un electrón, al menos en este primer nivel. Para cada nivel esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque cada nivel, vamos a decir que tiene su propia función de onda, porque depende mucho de dónde se encuentre el estado base de esa partícula, ¿no? Podemos ver aquí cómo esta probabilidad va a ir cambiando en la figura de la derecha, en donde tenemos de un lado lo que viene siendo la relación entre el radio atómico y el radio de Bohr, y lo que viene siendo exactamente la probabilidad, ¿verdad? Entonces vamos viendo que la probabilidad radial va a ir bajando mientras más nos vamos alejando de quién, del centro. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos más cercanos al centro del átomo, pues también va a haber mucha mayor atracción hacia el electrón. En cambio, si está muy alejado, ¿verdad? La probabilidad de encontrarlo va a ir disminuyendo porque también va a haber menos cantidad de electrones, ¿no? Entonces aquí vamos a estar viendo esas contrapartes. Si nosotros viéramos, ¿verdad? Esta parte ya en un ejemplo teórico sería algo como esto. Nos dice, calcula la probabilidad de que el electrón en estado fundamental del hidrógeno se encontrará afuera del primer radio de Bohr. ¿Ok? Es decir, nosotros vamos a tener el radio de Bohr, el átomo de hidrógeno y queremos encontrar un electrón afuera del primer radio de Bohr. Entonces nos vamos a venir para acá y esta sería una interpretación, ¿no? de cómo lo haríamos. Nosotros tenemos el primer radio de Bohr, aquí pues obviamente hay electrones, ¿verdad? Y entonces necesitamos conocerlo afuera del primer radio de Bohr. Esto quiere decir que nuestro A0 tiene que ser igual a 2, ¿no? Porque tiene que estar afuera de este primer nivel. Ahora, ¿con qué empezaría? Pues con la fórmula que vimos acá, ¿verdad? La de probabilidad es igual a 4r cuadrada sobre a0 al cubo, etc. Entonces, la probabilidad radial, ¿verdad? Porque depende del radio, va a ser igual a ¿quién? A 4 veces el radio al cuadrado entre lo que viene siendo el radio de Bohr al cubo. Todo esto lo vamos a multiplicar por E, que es el número de Euler, y me gustó esa E, menos 2 veces el radio entre ¿quién? Entre el radio de Bohr, que viene siendo A0. A esto nosotros dijimos que le vamos a llamar probabilidad radial. ¿Ok? Ahora, esto yo lo tengo que empezar a trabajar para poder conocer esta probabilidad, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, esto para yo poder empezar a utilizarlo, tengo que empezar a hacer una serie de integraciones, ¿sale? Entonces, como quien dice, todo esto nosotros lo vamos a empezar a integrar, ¿sale? Entonces nosotros tenemos a nuestra P, que es nuestra probabilidad radial, y lo que voy a hacer primero aquí es sacar de esta integral a lo que viene siendo el 4 sobre el radio de Bohr, ¿sale? Saco el 4, saco el radio de Bohr al cubo, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar adentro de mi integral, ¿de dónde a dónde? Bueno, estamos hablando de que el valor máximo va a ser el infinito porque no sabemos, ¿verdad? Solamente nos dice afuera del primer radio de Bohr. Eso significa que si no es en el primero, tiene que ser en el segundo. Empieza del segundo ¿hasta dónde? Hasta el infinito, ¿no? Entonces, la vamos a evaluar dentro de estos niveles. Y adentro de la integral, ¿a quién voy a dejar? Al radio al cuadrado
voy a dejar al número de Euler, que también va a estar elevado a la menos 2R sobre A0. ¿Ok? A, caray. A0. Estoy escribiendo muy chiquito, perdón. En DR, ¿verdad? Ok, entonces ya hice mi primer pasito aquí. Ahora, ¿qué me toca hacer, por así decirlo? Aquí lo que voy a hacer ahora es poner esta integral en forma adimensional para que sea un poquito más sencillo trabajar con lo que viene siendo el radio, porque si me meto con el radio, entonces tengo que sacar otras ecuaciones y otras derivadas más feas, entonces mejor la pongo en forma adimensional. Y para ponerla en forma adimensional, ¿qué necesito? Hacer un cambio de variable. Este cambio de variable es un truquito, es decir, vamos a cambiar una variable por otra para evitar estas complicaciones. En este caso, yo voy a aplicar aquí entonces un cambio de variable. ¿A quién voy a cambiar? En este caso voy a cambiar a R, que viene siendo el radio, por una variable que se llama Z. Ahora, si yo cambio a R por lo que viene siendo Z, esto quiere decir que Z es igual a 2 veces R entre quién? Entre A0. ¿Ok? Ahora, yo ya tengo que Z es igual a 2R entre A0. Si yo saco a mi de Z, va a ser igual entonces a quién? Va a ser igual a A0 entre lo que viene siendo 2. Aquí hay que notar algo importante y sería que al cambiar esta variable de R a Z, entonces como Z ahora es igual a 2R sobre A0, vamos a notar que Z pues vale 2 cuando R es igual a A0, ¿no? Por lo tanto nuestra de Z nos queda de esta manera. ¿Ok? Ahora, yo ya tengo esta parte. Tengo mi dz, tengo mi z, ya hice mi cambio de variable, ¿verdad? Ya lo hice. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es aplicar estos cambios directamente ¿a dónde? A mi ecuación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es exactamente lo mismo. Voy a dejar todavía fuera de mi integral a lo que viene siendo mi 4 sobre A0 al cubo. Entonces, lo voy a copiar. ¿Sí? Lo voy a pegar. Ándale, no voy a poder hacer eso. Bueno, entonces probabilidad va a ser igual a 4 sobre A0 al cubo. Ok. Seguimos integrando del infinito hasta 2. Y ahora voy a cambiar a esta R. Como es una R al cuadrado, entonces todo lo que está adentro va a estar elevado al cuadrado. En este caso, esta R va a ser lo que viene siendo Z. Ok. Pero aquí vamos a poner también a lo que viene siendo el DR, ¿no? De esta Z. Pero como DR es igual a dz, entonces sería A0 sobre 2, ¿verdad? Todo esto al cuadrado. ¿Por quién? Por E a la menos, ¿quién? En este caso viene siendo 2R. Pero en este caso estamos viendo que 2R sobre A0 es igual a ¿quién? Voy a poner así este palito para que se conozca como Z. Y no piensen que es un 2. Ok, aquí Z, Z. Entonces, si 2R sobre A0 es igual a Z, ¿verdad? Entonces E a la Z nos va a dar ese valor. Ahora, tengo que sustituir a DR. ¿Quién viene siendo DR? Pues prácticamente DR viene siendo ah, nuestro DZ, ¿no? Por así decirlo. Entonces aquí nosotros vamos a poner que es E a la menos Z por A0 entre 2 en DZ, porque estamos sustituyendo a DR. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo que hice fue empezar a cambiar esas variables, ¿no? Cambié a mi R y cambié prácticamente a lo que es DR.
para que nos quede solamente todo en función de dz, ¿no? Porque ya no estoy en función de r, ahora estoy en función de z. Muy bien, ahora ¿qué me toca hacer? Lo que me toca hacer es empezar a sustituir valores que ya pueda, que conozco más bien, ¿verdad? Si yo conozco que r es igual a 2, entonces a0 es igual a 2, ¿no? Porque estamos hablando de que está aquí, afuera del primer radio de Bohr. Entonces voy a sustituir lo que viene siendo a0 por 2. Entonces la probabilidad va a ser igual a 4 entre lo que viene siendo 2 al cubo, ¿verdad? Sigo dejando eso afuera de mi integral. Y aquí en este caso voy a empezar a sustituir los valores de z y todo esto, ¿no? Aquí yo voy a tener que z va a estar multiplicado por 2, ¿ok? Entre 2 al cuadrado por e a la menos z por 2 entre 2 en dz. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que, por ejemplo, este 2 entre 2 se nos va a ir, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver que este 2 entre 2 también se nos va a ir. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que P va a ser igual a ¿cuánto? 4 entre 2 al cubo. 4 entre 2 al cubo viene siendo un medio. ¿Por qué? Porque 2 al cubo viene siendo 8, ¿no? Entonces 4 entre 8 pues nos va dando un medio. Entonces aquí tenemos un medio. Todavía lo dejamos afuera. Y seguimos evaluando en los valores desde 2 hasta infinito. Ay, perdón. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué nos va a quedar de valor? Nos va a quedar algo como lo del inicio, ¿no? Nos va a quedar una z cuadrada, ¿verdad? Y nos va a quedar un e a la menos z, ¿verdad? Y todo esto va a estar en función de ¿quién? De dz, ¿verdad? Sigue estando en esta función. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí va a ser integrar esta función ya de una manera parcial, ¿ok? Para simplificarlo un poquito y poder evaluar. Entonces, por lo tanto, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Para hacerlo de una manera parcial, la probabilidad va a ser igual, ¿ok? A lo que viene siendo menos un medio, porque menos un medio, ahorita lo vamos a ver, ¿de quién? De z al cuadrado, ¿ok? Más 2z más 2, donde aquí estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Los valores de z, los valores del radio de Bohr, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto nos queda así porque estamos viendo que nosotros tenemos un z negativo, ¿no? Entonces, de esta manera, todo esto también lo tenemos que multiplicar por e a la menos z. Ya ahora sí, yo puedo empezar a evaluar. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 2 hasta lo que viene siendo infinito, ¿no? Entonces yo voy a decir aquí, para empezar la evaluación, que P va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos un medio, ¿sale? ¿De dónde hasta dónde? Bueno, voy a empezar a evaluar a Z con el valor mayor, ¿verdad? Que es infinito. Entonces esto va a ser infinito, ¿verdad? Más infinito, perdón, este era cuadrado, ¿verdad? Infinito al cuadrado más infinito más 2, ¿ok? Por e a la menos infinito. Y pues cuando tenemos infinito y tenemos un número elevado al infinito que multiplica a otro valor, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, como quien dice, esta parte la podemos descartar. Menos, porque estamos haciendo una evaluación, ¿verdad? Siempre es una resta. ¿Quién? Perdón, menos
menos un medio, ¿verdad? Que multiplica a quién. En este caso si tengo valores completos, por así decirlo, ¿no? ¿A quién? A 2. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 2 por 2, ¿verdad? Más 2 multiplicado por e a la menos 2, ¿ok? Y esto va a ser igual a quién. Pues por ejemplo aquí podemos ver que 2 al cuadrado nos va a dar 4, 2 por 2 nos va a dar 4 y el 2 ese va a estar solito, ¿no? Como tenemos dos signos negativos de ser menos por menos nos va a dar más, entonces aquí vamos a tener un medio de 4 más 2 por e a la, a la menos 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la probabilidad se va haciendo cada vez más concreta, ¿no? Aquí yo ya puedo decir que la probabilidad va a ser igual a quién. Tengo valores enteros. ¿Cuántos 2? Perdón, 4 más 4. Viene siendo 8 más 2, 10. Por un medio, 5. Entonces 5 por quién? 5 por e a la menos 2. Donde e tiene un valor, que es el número de Euler, que viene siendo e. Y este valor de e vale 2.7128. Este es el número de Euler. Entonces, la probabilidad va a ser igual a 5 por 2.7128 a la menos 2, ¿verdad? Si esto yo lo meto en la calculadora, nos va a dar 0.67. Y como estamos hablando de una probabilidad, esto lo multiplico por 100, dándonos ¿qué? Dándonos el 67%. Es decir, que la probabilidad de poder encontrar un electrón, ¿verdad?, fuera del primer radio de Bohr en un átomo de hidrógeno es del 67%. Aquí solamente estamos calculando probabilidad de que hay uno afuera de ahí. No estamos calculando la probabilidad de la posición exacta, simplemente que fuera de ahí podemos encontrar un electrón, ¿no? Entonces, si ven, es una ecuación relativamente sencilla, donde lo único que hicimos aquí complicado fue el cambio de variable. ¿Para qué? Para no meternos con cuestiones radiales, ¿ok? Con coordenadas radiales. Y lo cambiamos por lo que viene siendo z, ¿no? Pudieron haber escogido la b, la q, la r, no importa. Simplemente fue un cambio de variable, ¿no? Y pues es sustituir, ¿ok? Entonces con esto nos queda pues este ejemplo de la probabilidad de que un electrón en el estado fundamental del hidrógeno se encuentra fuera del primer radio de Bohr. Ahora, déjenme borro todo esto. Aquí vamos a hacer otro ejemplo, algo similar, ¿sale? No es el mismo, pero es algo similar, en donde nos dice, la función de onda de estado fundamental para un electrón de un átomo de hidrógeno es igual a ¿quién? A la función de onda del primer nivel, ¿verdad? Es igual a 1 sobre la raíz de pi por el radio de Bohr al cubo por el número de Euler a la menos r sobre a0, ¿no? Esta ecuación de aquí es, como les dije, solamente para el primer nivel, ¿ok? Para el nivel 1s, fuera de aquí, no, ¿ok? Esta viene siendo nuestra función de onda. Y este ejemplo es muy parecido a lo que viene siendo el resultado del aprendizaje, ¿no? Entonces, para que lo tomen como base y puedan desarrollar el ejercicio, ¿ok? Aquí nos dice que yo tengo entonces esta función de onda, ¿ok? Que es para el primer nivel de un átomo de hidrógeno, donde R, como nos dice aquí, es la coordenada radial de un electrón. Y A0, pues es el radio de Bohr, ¿no? Nos pide determinar la probabilidad de localizar al electrón entre dos niveles, entre el radio 1, que viene siendo A0 sobre 2, y lo que viene siendo el radio 2,
que viene siendo 3A0 sobre 2, ¿sale? Entonces estamos hablando que estamos entre el primer y el tercer radio de Bohr, ¿no? Y sobre aquí vamos a estar trabajando. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La misma que utilicé ahorita. La de la probabilidad radial es igual a ¿quién? A 4 veces el radio al cuadrado sobre A0 al cubo por E a la 2R sobre A0. ¿Ok? Esa mismita. Entonces, probabilidad radial va a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado entre A0 al cubo, ¿ok? Por E a la menos 2R sobre A0. En DR, ¿verdad? Porque estamos hablando del radio. Ahora, esto voy a hacer lo mismo que acá. ¿Qué fue lo primero que hice? Bueno, voy a sacar de mi integral lo que viene siendo el radio y toda esta partecita, ¿no? Entonces, de aquí voy a pasar lo voy a poner así, 4A0 al cubo, ¿ok? De la integral. Aquí ya tengo mis límites, ¿verdad? ¿Quién viene siendo el límite superior? El límite superior viene siendo 3 veces A0 sobre 2 y el inferior viene siendo A0 sobre 2. ¿Ok? ¿De quién? De R al cuadrado, ¿verdad? Por E a la menos 2R sobre A0. Y hacemos lo mismo, hago mi cambio de variable, ¿verdad? Aquí yo voy a decir que R es igual a ¿quién? A Z. Y Z es igual a ¿quién? A 2R sobre A0, ¿no? Entonces de Z tiene que ser igual a A0 sobre 2, ¿ok? Y aquí fue donde dijimos que con base en esto vamos a ver que R viene siendo igual a A0, que viene siendo igual a 2, ¿sale? Entonces, yo ya tengo esto que fue para poder hacer el cambio de variable, ¿verdad? Entonces, como yo ya conozco todo este pasito, ya me puedo ir directo a dónde? Me puedo ir directo a esta ecuación de aquí, porque todo esto que hicimos acá es como el paso intermedio, ¿no? Fue para saber de dónde salía, entonces ya me puedo ir directamente a esa fórmula. Entonces aquí yo puedo poner que la probabilidad radial va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a menos un medio. ¿Por qué no va a cambiar todo eso? Porque estamos hablando que R sigue siendo igual a 2, ¿no? Por eso. Entonces esto va a ser igual a un medio, ¿verdad? Multiplicado por lo que viene siendo Z, del mismo modo, ¿ok? Más lo que viene siendo 2Z, ¿ok? Más 2. Todo esto a la ¿qué? A la E, a la menos Z. Pero la evaluación es la que me va a cambiar todo esto. Porque entonces mi evaluación va a ser de dónde a dónde. Va a ser de 3A0 sobre 2, ¿verdad? Sí. Sobre 2 a A0 sobre 2, ¿verdad? Estos van a ser los niveles donde va a estar ahí bailando. Vamos a cambiar el color a azul. Color azul. Bueno, ¿qué fue azul? Color azul. Bueno, tenemos estos dos niveles, ¿no? Entonces, esto lo voy a empezar a sustituir en mi ecuación, dándome que la probabilidad, ¿verdad? Radial. Así, ustedes ya saben que es probabilidad radial. Que la probabilidad va a ser igual a ¿quién? A menos un medio, ¿ok? Multiplicado por lo que viene siendo Z, que va a ser el primer valor, ¿verdad? Que viene siendo ¿quién? El 3A0 sobre 2, entre lo que viene siendo, perdón, más lo que viene siendo 2 por ¿quién? Por 3A0 sobre 2, más ¿quién? Más 2 por E a la menos 3A0
sobre 2. Tenemos esa primera parte. Menos un medio, ¿verdad? ¿De quién? En este caso va a ser A0 sobre 2 más 2 por A0 sobre 2 más 2, ¿ok? Por E a la menos A0 sobre 2. Entonces voy a empezar a simplificar todo esto. Ahora aquí vamos a ver que nuestra primera parte, que viene siendo, uy, esto de aquí, la voy a cambiar de color, la voy a poner verde. Y la segunda parte de aquí, para diferenciarla, la voy a poner naranja. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de esta probabilidad, va a ser igual a que sigo teniendo el menos un medio, ¿verdad? Voy a cambiarle de verde porque está muy sillón. El menos un medio. Pero en este caso, el 3A0 sobre 2 lo puedo cambiar por ¿quién? Por 2, ¿verdad? Yo ya sé que A0 es igual a 2. Entonces, 3 por 2 entre 2 más 2 por 3 por 2 entre 2 más 2, ¿verdad? Por E a la menos 3 por 2 entre 2. Menos, ¿qué fue este? Menos un medio, ¿de quién? De 2 entre 2 más 2 por 2 entre 2 más 2 por E a la menos 2 entre 2. Y todo esto lo podemos ir simplificando, ¿no? Aquí yo tengo menos un medio, se queda ese menos un medio, pero esta multiplicación es la que va a cambiar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a simplificar estos dos términos, ¿verdad? Este 2 entre 2 se va a ir, entonces nos va a quedar un 3 al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 9, ¿verdad? ¿Qué verde era? Era el de acá. Más 3 por 2, 6 entre 2, 3 por 2, 6. Más 2, ¿verdad? Por E por E a la 3 por 2, 6 entre 2, 3 a la menos 3. Menos, ¿verdad? ¿Qué? Este de aquí viene siendo menos un medio por la multiplicación de ¿quién? En este caso viene siendo 1, ¿verdad? 2 entre 2 nos da 1, al cuadrado nos sigue dando 1, más 2 entre 2 viene siendo 1 por 2 nos va dando 2, más 2 por E a la menos 1, ¿ok? Nos va a quedar de esta manera. Ahora, yo tengo que seguir haciendo todo este merequetengue hasta que me quede un valor mucho más conciso, ¿no? Entonces, P, por lo tanto, P va a ser igual, y hacemos la suma, 9 más 6 viene siendo 15, más 2, 17. Por menos un medio, pues menos 17 medios, ¿no? Multiplicados por E a la menos 3. Menos 1 más 2 viene siendo 5. Por un medio vienen siendo menos 5 medios. Bueno, menos 5 medios. Por E a la menos 1. ¿Va? Ahora que tengo aquí, puedo calcular estos dos valores perfectos, ¿verdad? Pongo menos 17 medios por 2.7128 a la menos 3, menos 5 medios por 2.7128 a la menos 1. Y nos va a dar valores de
menos 0.423 y lo que viene siendo menos por menos nos va a dar más, un valor positivo de 0.919, ¿ok? Y si hago estos dos, nos va a dar la sumatoria y resta de estos dos, nos va a dar un valor de 0.496, ¿ok? Por lo tanto, la probabilidad va a ser igual del 49.6%. Y esta sería nuestra probabilidad de encontrar un electrón entre los niveles a 0 sobre 2 y 3 a 0 sobre 2. ¿Ok? Este, y bueno, chicos, pues con esto estaríamos terminando. ¿Sale? Si ven, es lo mismo de acá arriba, perdón, del problema anterior. La única diferencia es que aquí estamos utilizando ah, valores un poquito más concretos entre los niveles atómicos, ¿no? Y en el primer ejemplo fue del segundo para arriba, ¿verdad? Hasta el infinito. Aquí ya no tenemos infinito, aquí ya tenemos un valor concreto, ¿sale? Bueno, muchas gracias, tengan bonito día.